y toda la secuela que ha venido. Recuérdense que en el 2003 3 veces se dejó caer el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y esas medidas que hoy exaltan los banqueros y que se la indilgan a Mejía, es bueno recordarle, parece que hubo un lapso, que efectivamente vinieron tras el acuerdo con el fondo del 2004, todo el proceso de saneamiento, de capitalización de la banca, de emisión de los reglamentos que no pudieron salir por el no cumplimiento del acuerdo stand-by con el fondo bajo la administración de Mejía, salieron con posterioridad a octubre del 2004, donde se logró el objetivo de fortalecer el sistema financiero que hoy exhibe. Ahora, por lo pronto, debo reconocer que el expresidente Mejía importantizó lo que es ese avance que ha habido en términos de lo que tener hoy día un sistema financiero sano que ha costado sangre, sudor y lágrimas a este pueblo dominicano por el mal manejo inadecuado desde el punto de vista monetario de cómo se enfrentó la crisis de los 3 bancos del 2003. Tú sabes que, Rosana, es interesante cuando revisitamos este pasado, no tan lejano, pero parece que se nos van olvidando las cosas. Y yo estaba revisando unos papeles y esto. Fue tan severo que en una de las pocas oportunidades que el expresidente Mejía no le hizo caso a uno de sus asesores principales, Andy Daguarre, era precisamente cuando debería haberle hecho caso. Sí, no, y un paréntesis, señora, que era mire, el mecanismo, porque precisamente en este mecanismo claro, de pago que tú mencionabas, sí, hay un papel, hay una recomendación muy clara que había emitido Andy Daguarre. Lamentablemente, cuando el presidente Mejía no debería haberlo escuchado a Andy Daguarre, sí le hizo caso, quizás una vez sí debería haberle hecho caso, no le hizo caso. No, y el cuasi fiscal que se ha tenido que enfrentar tras ese manejo inadecuado por esa emisión de títulos para retirar esa brutal monetización a tasa del 60 que tuvieron, señores. Miren, esto ha sido un programa a fondo que han tenido que emplear las autoridades a partir del 28 de septiembre del 2004 para poder revertir lo que fue esa sangría que hoy ha costado y costará al pueblo dominicano a través de los bonos de recapitalización muchos intereses a pagar por el manejo inadecuado de esa crisis. Pero vamos a tener que ir a una pausa y volvemos entonces con el invitado de la noche. Bien, estamos de regreso con la agenda económica del día de hoy. Antes de presentar a quien no necesitamos presentar, porque es un colaborador de siempre. Que le vamos a pedir futuro. una colaboración más fija, mensual, por lo menos. Habrá más José Manuel Luna Valiente aquí en el programa. Quería, no sé, me da la impresión de que obviamente mucha gente tiene que darle las gracias al presidente Hipólito Mejía, porque recuerden, tú estabas mencionando que había papeles a los cuales el Banco Central que la banca tuvo ganó que mucha llegar plata a pagar 60%. Póngase a pensar que en algún momento el dólar de los Estados Unidos llegó a cotizarse a 55 pesos por un 55 pesos por un dólar. No, y la banca no quería prestar. Con tasa de interés al 60%. Qué magnífico negocio. Claro, había que tener... Conozco a mucha gente que no dormía bien en esas semanas, pero la gente que vendió sus dólares a 55 pesos por uno, colocándolos al 60%, un año después tenían todavía la tasa del 60%, un año y medio pero el dólar había bajado a 28 pesos por uno. O sea que hay una gente que en año y medio casi logró triplicar su capital, gracias a la situación que se había creado. Yo creo que lo mínimo que pueden hacer esa gente es darle las gracias al presidente Claro, Mejía. porque esos fueron los años de esplendor de la tesorería. La banca no quería prestar, porque ¿cómo iba a querer prestar, señores? Captaban y pagaban al 24 y lo llevaban al Banco Central y se ganaban el triple, el doble. Así es fácil hacer banca. Entonces yo creo que es justo, de cierto modo, yo entiendo un poquito más, y así yo creo que mucha gente lo puede entender un poquito más, porque puede haber esta simpatía, porque es cierto que para mucha gente, o sea, para poca gente, fue una época muy buena. Y como muchas veces pasa, algunos pocos ganaron mucho, es la razón por la cual tanta gente quedó pobre. Se fabricaron 1 millón de pobres. Y este dinero que este millón de pobres ha perdido, no ha sido perdido para todos. Hay gente que ha ganado ese dinero que 1 millón de pobres han perdido. Así es. Bueno, José Manuel, quisimos traerte al programa, pues vimos esta semana una publicación de un artículo sumamente interesante
a raíz de lo que fueron declaraciones de economistas del Partido Revolucionario Dominicano, en el sentido de que establecían que los fundamentos de la estabilidad estaban sobre la base prácticamente del ingreso de dólares por el narcotráfico y lavado de activos, dejando de lado todo lo que ha sido el rol de la política monetaria, la coordinación de la política fiscal y monetaria, todo lo que ha sido la afluencia de inversión extranjera directa por la confianza, tras reencauzar la economía a partir precisamente de la crisis del 2003, pues todo lo que fue la recuperación. Y entonces la verdad que está sin desperdicio este comunicado, y quisiéramos de una manera llana para los amigos de Agenda Económica que tú nos expongas los elementos, los aspectos principales de tu tesis para rebatir con tanta profesionalidad lo que fueron esos comentarios. Bien, buenas noches, Rosana, buenas noches, Enrique, un placer estar aquí con ustedes y también ustedes, amigos televidentes. Yo creo que la base central de este análisis, prácticamente es un pequeño ensayo sobre todo el tema de las expectativas, pero ahora un poquito más fortalecido, porque no hay duda de que es un atrevimiento garrafal indilgarle a todo un tema de política monetaria, de recuperación económica, y sobre todo de lo que han sido las expectativas creadas a través de las políticas que se han venido sucediendo positivamente para recuperar todo este desastre que hemos tenido que recuperar desde el año 2004 finales hasta la fecha. Y no hay dudas de que, y esto no es un asunto de orden personal contra ningún economista, contra ningún grupo de economistas, sino es un ámbito netamente profesional y técnico. Y tocando básicamente lo que han sido, como yo he señalado en este artículo, toda una serie de hierros que se han venido sucediendo, en donde desafortunadamente, así como ustedes hablaban al inicio, fíjate que Henry habla sobre expectativas, tú hablas sobre política, pero al fin y al cabo ninguno nos ponemos al unísono a crear todas las mismas expectativas, sino que es todo buscando crear incertidumbre, falta de credibilidad, falta de confianza en las autoridades, cuando ha sido todo lo contrario. Y eso es en perjuicio del país, porque a veces dicen, bueno, atacando al gobierno, al equipo económico, pero eso es en contra del interés nacional. Mira, el endilgarle al narcotráfico, es decir, que la economía dominicana se ha sustentado sobre 5.000 millones de dólares que han ingresado a través del sistema de negocios improductivos como es el narco, porque además no hay nada empírico que nos demuestre que eso está basado así. Hay tratadistas colombianos que tratan el tema de la economía del narco, pero estamos hablando de países que tienen una industria, que tienen consumidores. República Dominicana es un trampolín. No escapa al flagelo del narcotráfico, y es un trampolín. Y fíjate que lo que ha dicho la Comisión del PRD, hoy se le ha caído entre los pies de boca de su candidato a la presidencia, Miguel Vargas Maldonado, que dijo esta mañana en un programa de televisión, a una pregunta sobre este tema de los 5.000 millones del narco, que si era verdad que eso era lo que había sustentado la economía dominicana en 5 años, dijo textualmente, y esto es bueno que lo escuchen nuestros amigos televidentes, sí, yo mantengo, porque esos son datos oficiales del Departamento de Estado de los Estados Unidos, basados en las estimaciones que tienen de lo que significa el trasiego del negocio del narco entre los países del área. Señores, evidentemente que lo que dijo la Comisión Económica del PRD hace una semana es una total mentira. O sea, estamos acostumbrados a escuchar desde el inicio, cuando tú planteabas, Rosana, al principio, ¿cuál fue la primera tesis, Henry? Que la tasa de cambio se va a disparar de nuevo, que los certificados, que la gente va a ir a buscar todo el dinero a los bancos. Que septiembre negro, que no íbamos a llegar a octubre. El negro. Siempre ha habido un negro, y tenemos 5 o 6 sucesos consecutivos, año tras año, que están el lobo tratando de amargarle la vida a las expectativas y sobre todo a los agentes económicos, que son los que toman la decisión de invertir en nuestro país. Está demostrado, hemos demostrado, y específicamente con el tema de la inversión extranjera, que es el tema más poderoso. Muy contundente. Nuestros ingresos en los últimos 5 años ascienden a los 8.500 y pico de millones de dólares en inversión extranjera directa a la República Dominicana, con un promedio de unos 1.780 millones anuales. Un dato importante, en el año de la crisis financiera de los Estados Unidos, 2007-2008,